Y en función a eso, bueno, pues ya iremos trabajando. Todos mis pueden mantener mi cámara apagada, no tengo más señal, no te preocupes, Juan Carlos. Muchas gracias por comentarnos. Entonces, les voy a ir compartiendo y esta presentación se las voy a mandar para que ustedes la tengan, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta de coaching específicamente? Si tienen alguna pregunta, pueden ir preguntando. ¿Cómo va a ser la dinámica de estas masterclass? Yo les voy a presentar una herramienta, que en este caso es construyendo el perfil de éxito del vendedor, competencias deseadas versus competencias reales, y después les voy a dar una herramienta, ¿no? Les voy a dar la herramienta inicialmente en Excel, pero ya estamos en todo el proceso de la automatización de las herramientas. De hecho, les voy a mostrar un ejemplo y el que la quiera automatizar también se las podemos dar, solamente que todavía tiene algunas limitaciones. Pero también se las podemos dar, ¿no? Para que ustedes las tengan. Entonces, lo que vamos a ir trabajando primero es entender cómo funciona el tema de las competencias. ¿Qué es una competencia en sí? Una competencia, pues son todas aquellas habilidades que tienen los vendedores o que deberían de tener los vendedores en función al perfil o al puesto que desempeñan. No es lo mismo las competencias de un vendedor que está en punto de venta, a un vendedor que está en campo, a un vendedor que vende telefonía, a un vendedor que vende seguros, a un vendedor que vende herramientas mecánicas, a un vendedor que vende llantas, a un vendedor o a un asesor que vende lo que sea. No son competencias completamente diferentes. En el ideal, en el deber ser, ¿no? Lo que quisiéramos todos es que nuestros vendedores pues tengan todas las competencias que deberían de tener, ¿no? Sin embargo, la realidad es que no es así, ¿no? Hay competencias que están mucho más desarrolladas que otras. Aquí lo que tenemos que ver es cuál es el, cuáles son las competencias que debemos de trabajar para los próximos meses, ¿no? Para el próximo mes, para el próximo bimestre, para el próximo trimestre, que tenga que ver con una matriz de urgencia que básicamente es impacto y urgencia. Es decir, de toda la lista de competencias que debería de tener mi vendedor, cuál va a tener más impacto si la desarrollo y cuál urge más, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita en la herramienta. Si tienen alguna pregunta, con gusto me pueden comentar, ¿no? Entonces, básicamente las competencias reales es cómo lo vamos a hacer a través de una evaluación, a través de un diagnóstico que tenemos que aplicar a nuestro equipo comercial, tenemos que sentarnos con ellos y vamos a sacar la competencia deseada, la evaluación del vendedor y la evaluación de ustedes, ¿sí? Para que en función a eso entonces vayamos haciendo planes de trabajo. Una competencia real representa el nivel de dominio actual que un vendedor demuestra en una habilidad o comportamiento específico en su día a día. ¿Qué competencia o habilidad puede ser? Puede ser la habilidad de prospección, puede ser la habilidad de seguimiento, puede ser la habilidad de la empatía, puede ser la habilidad de escucha, puede ser cualquiera de esas competencias, ¿no? Esto ustedes deben de sacarlo. Para eso podemos guiarnos, los que ya han trabajado con nosotros anteriormente, pueden guiarse en la fórmula comercial o pueden guiarse en el círculo de la maestría en ventas, donde tenemos varias competencias. Y si no, yo les voy a pasar ahorita también un Excel en ese sentido, ¿no? Es decir, es una fotografía actual del desempeño del vendedor, hoy por hoy cómo está, basada en observación, basada en KPIs o en métricas y basadas en feedback. Para esto, lo ideal o el deber ser es que tengamos KPIs o tengamos indicadores que puedan medir cada una de estas competencias, ¿sí? Si no tenemos esos indicadores, entonces no sabemos en dónde está hoy y hacia dónde debemos de ir. Por ejemplo, en el tema de prospección, el indicador cuál es o el KPI cuál es, ¿no? ¿Cuántos prospectos debe estar generando nuevos al mes? Y versus cuántos está generando, que sería la competencia deseada, por ejemplo. La competencia del cierre de ventas. La competencia real es que hoy por hoy tiene una tasa de conversión en mi vendedor del 10%. Es decir, de cada 10 prospectos que tiene calificados, uno cierra. Entonces tiene una tasa de conversión. ¿Cuál es la competencia deseada de acuerdo a mis históricos, a mi industria, en comparativo con mis mejores vendedores? A lo mejor es del 20%. Entonces debemos de tener una competencia deseada que tenemos que llevar al vendedor a una tasa de conversión del 10% a lo mejor al 20%. Y todo esto lo vamos evaluando, insisto, a través, puede ser de observación,
Puede ser a través de métricas o puede ser a través de feedback, pero necesitamos tener esas mediciones de las competencias para que sepamos hacia dónde tenemos que ir. No, no nada más es decirle al vendedor, pues es que tienes que hacerlo bien, es que tienes que echarle ganas, es que no, es en qué tienes que echarle ganas, en qué tienes que mejorar y cómo vas a mejorar. Entonces, la competencia deseada define el nivel de dominio ideal o requerido para esta competencia según los objetivos del rol y la estrategia de la empresa. ¿Sí? El deber es el deber ser básicamente o el dónde debo estar. ¿Dónde estoy? Es la competencia real. Si hablamos de la competencia del cierre de ventas, estoy en una tasa de conversión del 10%. ¿Dónde debo de estar? En una tasa de conversión del 15%. ¿Es alcanzable? ¿Es real? ¿Se ha alcanzado alguna vez? ¿Se ha llegado a esos niveles alguna vez? Sí, entonces es algo que podemos alcanzar, ¿no? Porque tampoco se trata de poner, de desarrollarlos, ¿no? Como tal, a niveles que a lo mejor nunca se han llegado históricamente. Entonces, la brecha es lo que tenemos que trabajar, que es la competencia deseada y la brecha que hay entre la competencia deseada y la competencia real. Es decir, eh, todos los que trabajan en coaching o los líderes de ventas, ¿no? Todos los que nos dedicamos al desarrollo de vendedores como tal, eso es nuestro máximo enfoque, ir reduciendo la brecha, ¿sí? Entre dónde está mi vendedor y dónde debería de estar. ¿Sí? A través de mis estrategias, de mis planes de trabajo, de mis planes de desarrollo, de la capacitación que haga, etcétera. Es dónde está y dónde debería de estar. Entonces, cada uno de nosotros debe tener una imagen de nuestro vendedor o de nuestros equipos comerciales en dónde deberían de estar y dónde están actualmente, ¿no? Y para eso nos va a servir esta herramienta específicamente, ¿sí? ¿Por qué es importante medir la brecha? Bueno, primero por un tema de objetividad, es decir, hay que convertir las percepciones subjetivas en datos cuantificables. No puedo decir nada más que mi vendedor no cierra, ¿sí? Tengo que decir específicamente cuánto está cerrando y qué porcentaje está cerrando. No puedo decir es que no estamos prospectando, es que no estamos prospectando cuánto deberíamos de prospectar para saber cuál es mi ideal, ¿no? Recuerden siempre esa brecha. Mi ideal versus mi real, para que en función a eso podamos hacer nuestros planes de trabajo, nuestras sesiones de coaching, nuestros planes de desarrollo de nuestro equipo de ventas, ¿no? El segundo punto de por qué es importante medir la brecha, ¿no? Por un tema de priorización. Aquí en este grupo hay puros líderes, ¿sí? O vendedores que aspiran a ser líderes en algún momento y que se están desarrollando también, pero que todos tienen ese perfil. Entonces, tenemos que saber priorizar para ayudar, ¿sí? A nuestro vendedor a enfocar sus esfuerzos de desarrollo y entonces trabajar en sesiones de coaching en 2 o 3 áreas que generen el mayor impacto, ¿sí? En lugar de mejorarlo todo a la vez. ¿Qué más quisiéramos que nuestro vendedor fuera bueno en todo, pero la realidad es que no es así? Entonces tenemos que trabajar en puntos muy específicos, ¿sí? Para cada uno de ellos. Entonces recuerden esta matriz que les comento de impacto, ¿no? ¿Cuál es la matriz de impacto? Es específicamente, es qué competencias hay, cuáles son las competencias que debería de tener mi vendedor, las deseadas, y en función a esa, cuál voy a escoger para desarrollar. En función a qué se desarrolla, se escoge al nivel de impacto y al nivel de urgencia que se tenga dentro del desarrollo del vendedor y de los resultados, por supuesto. También es importante medir la brecha por un tema de personalización, es decir, reconocer que cada vendedor tiene sus fortalezas y sus debilidades únicas, cada vendedor tiene su estilo, cada vendedor tiene su forma, cada vendedor tiene su metodología de pronto de ventas, que lo que queremos hacer es, ¿no? Enfocarlos a lo que nosotros estamos buscando, pero al final cada vendedor tiene su esencia y eso no lo podemos, no lo podemos perder de vista. Porque yo sí me he encontrado muchos líderes comerciales que lo que esperan es que los vendedores sean una réplica de lo que yo soy, ¿no? Es decir, si yo soy un vendedor agresivo, entonces aspiro que todos mis vendedores sean agresivos. Y entonces es complicado de alguna manera porque hay vendedores que te pueden cerrar bien, pero no desde la parte agresiva, sino a lo mejor desde la parte del acompañamiento porque es una habilidad que ellos tienen. Eso no quiere decir que no les podamos desarrollar esa competencia de, por ejemplo, de la agresividad para el cierre de ventas. Sí, solo sí, va a generar un impacto,
¿sí? En el resultado y es algo urgente, porque a lo mejor se le pueden desarrollar otro tipo de cosas, ¿no? Al vendedor, eso lo vamos a ver. Y la otra, la motivación, porque cuando el vendedor participa en la evaluación, se apropia de su propio desarrollo, ¿sí? Y comprende claramente qué debe de mejorar y por qué. Entonces, la brecha en sí no es un juicio como tal que nosotros hacemos, ¿no? Un juicio es una opinión que tenemos de las cosas, sino más bien es una oportunidad de crecimiento con base, ¿sí? A un análisis, una evaluación colaborativa y constructiva entre nosotros como líderes y el vendedor, porque el vendedor va a participar en su propio plan de desarrollo. Ese es el objetivo de esta herramienta que les voy a compartir y para que ustedes puedan trabajar durante todo este mes, ¿no? Hasta, digo, en el grupo podemos estar intercambiando información. Entonces, ¿cómo podemos medir competencias? Bueno, pues hay dos herramientas que ya hemos trabajado anteriormente, los que hemos estado, ya llevamos una relación de mucho tiempo, es o la fórmula comercial o el círculo de la maestría en ventas, ¿no? Los que no la conozcan, porque es la primera vez que entran a alguna sesión con nosotros, la fórmula comercial es un modelo prácticamente que mide, es una fórmula comercial que mide la mentalidad, conocimientos, habilidades, disciplinas y hábitos del vendedor. Es decir, yo siempre les comento que cuando un vendedor no está llegando a su meta, o es un tema de mentalidad, ¿no? Que hay que evaluar, un tema de conocimientos, habilidades, disciplinas o hábitos. Algo de eso está fallando. O puede ser que nos vayamos al círculo de la maestría que mide 12 áreas de impacto en la venta. Puede ser un tema de prospección, puede ser un tema de seguimiento, puede ser un tema de no tener un plan de ventas adecuado, puede ser cierre de ventas, pueden ser manejo de objeciones, etcétera, ¿no? A pesar de eso, yo les voy a entregar un Excel para que ustedes puedan ahí trabajar con esas herramientas. Con esto también, ¿para qué nos va a servir? Para fortalecer nuestros procesos de coaching y de mentoring, ¿no? Recuerden que el líder debe de tener 4 sombreros con los que tenemos que estar trabajando constantemente, ¿sí? El sombrero de mentor, el sombrero de coach, el sombrero de líder y el sombrero de jefe. Hay veces que nos toca ser jefes, hay veces que nos toca implementar la política, hay veces que nos toca implementar la regla, ¿no? Hay veces que hay que hacer, que ordenar, etcétera. Hay veces que nos toca ser coach y cuando somos coach podemos aplicar este tipo de herramientas que realmente transforman, ¿no? En las sesiones de coaching de conversaciones genéricas a diálogos ya muy estratégicos y basados en datos, ¿no? Y no solamente es mi opinión, lo que yo creo, lo que yo siento, o peor aún, muchas veces solamente le damos consejos al vendedor de lo que deberían de hacer, pero pues solamente vienen desde mi opinión, desde lo que yo creo, desde lo que yo siento y no desde datos objetivos y reales que podamos tener, ¿no? Entonces, esto nos ayuda, insisto, para generar, bueno, el coaching, el mentoring cuando me toca enseñar y el líder cuando me toca guiar o inspirar. Entonces, con esto vamos a generar un diagnóstico claro. En lugar de solamente preguntarle al vendedor cómo va, o qué necesita mejorar, o qué siente, o qué piensa que necesita trabajar, porque muchas veces nos da como esa ceguera de que no sabemos, ¿no? Me ha pasado muchas veces de que no sé hacia dónde debo de dirigirme, hacia dónde debo de actuar, o qué tendría que mejorar. Según yo estoy haciendo las cosas bien, pero hasta que no viene un diagnóstico, entonces es muy complicado saber hasta de qué punto a qué punto me debo de mover. En, en el alto rendimiento, ¿no? Se trabaja mucho con estos pilares, que es los pilares del PAE, que es planeación, adherencia y evaluación. Es decir, primero hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluarnos constantemente y esta es una herramienta de evaluación y de planeación. ¿Sí? Evalúas, ¿no? PAE, planeación, adherencia y evaluación. Primero evaluamos. ¿Por qué? Porque es importante evaluar. Porque si no evaluamos, no sabemos dónde estamos parados. No sé cuál es mi estándar de referencia y si no evalúo, entonces no sé hacia dónde tengo que dirigirme. Eso es un punto importante. Evalúo y después veo hacia dónde me dirijo, ¿no? La evaluación me va a generar un diagnóstico, un resultado más bien de dónde están las competencias reales de mi vendedor para que en función a eso podamos trabajar. Cada vez que hagamos una evaluación con nuestros equipos comerciales, es muy, muy, muy importante que la evaluación siempre sea desde la proactividad. La evaluación siempre debe ser constructiva. La evaluación simplemente es una fotografía de cómo estoy y hacia dónde me debo de dirigir.
Pero si yo en mi evaluación me sirve para criticar al vendedor, mi evaluación me sirve para regañar o para estar llamando la atención del vendedor, entonces se va a perder toda esa motivación para crecer del vendedor, porque entonces va a sentir que todo lo hace mal, que nada hace bien, y entonces en lugar de mejorar, lo único que va a hacer es que se va a estancar. Sí, me ha tocado conocer líderes que cuando estamos en este proceso de feedback, en este proceso de retroalimentación, retroalimentamos al vendedor, ¿no? Qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, de qué manera lo tiene que hacer, pero al final somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Tenemos que aprender a trabajar mucho con la cultura del error cuando entramos en estos procesos, porque al final nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores y posiblemente voy a preguntar las cosas 50 veces. Em, si lejos de apoyar al vendedor, ¿no? Para ese desarrollo, le digo, es que ya te lo dije, es que ya te retroalimenté, es que no sé qué, entonces lo que hace es que el vendedor va a dejar de preguntar y va a empezar a hacer las cosas a su manera. Eso es lo que puede suceder. Ojo con ese tipo de cosas. Si vamos a implementar evaluaciones, las evaluaciones siempre tienen que ser constructivas y el vendedor tiene que saber que una evaluación no es para aprobar o para reprobar. Sí, como en la escuelita. La evaluación es específicamente para saber dónde estoy y hacia dónde me tengo que dirigir, ¿no? Esa es la filosofía 100% del alto rendimiento. ¿Sí? Entonces, no solamente es preguntar cómo vas, se puede decir, veo que la brecha más grande que tienes es en tu calificación de leads. Por ejemplo, ¿no? Que es una competencia, ¿no? Cómo calificas los leads o cómo prospectas o cómo das seguimiento o cómo cierras o lo que sea. Entonces veo con base a los números, al análisis, etcétera, que tu brecha más grande es acá. ¿Qué crees que está pasando? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que implementar? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que desarrollar? ¿Qué nuevas estrategias? Entonces, la pregunta, si observan o más bien si escuchan la pregunta siempre va hacia la proactividad. ¿Qué tenemos que hacer? Y no el por qué no lo estás haciendo. Porque cuando yo hago una pregunta del por qué no lo estás haciendo, lo que va a suceder es que van a venir todas las justificaciones habidas y por haber, ¿no? Creo que ya me fui. Sí me... Perdón, Aldo, tengo una pregunta, Aldo. Disculpa que te interrumpa así. Disculpa. Adelante, Mateo, cuéntame. A ver, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer o en qué te apoyo? ¿Qué vas a hacer tú? Por mi experiencia si digo qué vamos a hacer, es como que ya hay una responsabilidad mía de hacer algo, siendo que le toca hacer algo, eso a él. Miren, y quiero saber, tengo 19 años de experiencia y me he equivocado mucho, por eso pregunto. No significa que mi visión sea la correcta y agradecer mucho a lo que me lo digas así, si sientes que mi estilo es tal vez muy no el más propicio para el coaching, te lo agradeceré, por eso estoy aquí, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿en plural o en singular? ¿En qué te puedo apoyar? ¿Qué necesitas hacer? Es pregunta. Buena pregunta. Muchas gracias, Mateo. Depende. Depende. A mí no me gusta trabajar en generalidades de pronto porque en las generalidades se vuelven muy ambiguas, sino en temas muy específicos. Si es un trabajo donde el vendedor está maduro, ya tiene experiencia, ya conoce el mercado, ya ha pasado por procesos de capacitación, de entrenamiento, entonces es qué vas a hacer para mejorar, ¿no? ¿Qué vas a hacer para implementar? Entonces la responsabilidad es del vendedor. Sin embargo, como líder, también soy corresponsable de los resultados. No somos corresponsables de los resultados. Entonces, si yo veo que mi vendedor está perdido, ¿no? Por más que nos hemos enfocado, hemos trabajado y está perdido, entonces es, ¿qué vamos a hacer para mejorar esta situación? Entonces ya me integro en la responsabilidad y no solamente te suelto la responsabilidad como vendedor. No sé si me explico. Entonces va a ser muy situacional a lo que vayas analizando de tus vendedores. Si ya te capacité, ya te entrené, ya te acompañé, ya tuvimos sesión, ahorita que implementemos esto, ya tenemos nuestra sesión de coaching y ya tenemos nuestro plan de trabajo con muchas ideas, ahora sí es, Mateo, ¿qué vas a hacer? Pero si no hemos trabajado todo eso, entonces me vuelvo corresponsable de los resultados junto contigo. Muy bien, muchas gracias, me queda claro. Gracias. ¿Sí? Excelente. Entonces, por eso es bien situacional este tema, este tipo de cosas. Siempre van a escuchar, ¿no? Los que ya conocen mi estilo, es
la generalidad de pronto me cuesta un poco de trabajo porque es muy ambigua. Entonces siempre vámonos a temas como esos puntuales que comentas, ¿no, Mateo? Siguiente es autoconciencia. Al pedirle al vendedor que se autoevalúe primero, se fomenta la reflexión y la responsabilidad sobre su propio desarrollo, ¿no? Me voy un pasito atrás con lo que preguntaba Mateo. Y esto es bien importante cuando hablamos de liderazgo o de coaching. Muchas veces utilizamos la palabra apoyar, ¿no? Yo te apoyo, yo te apoyo, yo te apoyo, yo te apoyo, ¿no? Y la palabra o la distinción correcta o la palabra correcta es no te apoyo, es te acompaño, ¿sí? Porque si te apoyo, entonces es todo el tiempo vas a estar dependiendo de mí y no necesito que dependas de mí, ¿no? Necesito empoderarte. Entonces es un acompañamiento el que tenemos. Somos corresponsables. Tú te haces cargo de tu parte, yo me hago cargo de la mía también, ¿no? Entonces esto es un proceso de acompañamiento, no de apoyo, ¿no? Nada más como una distinción también, que es importante. Y después el progreso es tangible porque sesión tras sesión se puede revisar si la brecha es una competencia, en una competencia específica ha mejorado, ha disminuido, sí, o necesitamos retomar o mejorar el plan de acción que a lo mejor no se está llevando a cabo o no fue el adecuado también, porque como dice, nos podemos equivocar, no fue el adecuado, no hice lo que tenía que hacer, etcétera. No pueden existir muchas variables. Entonces, aquí la idea es que cuando tenemos este tipo de conversaciones abiertas con nuestros equipos comerciales, entonces tenemos vendedores más comprometidos y resultados medibles. Ahora, hablando de no caer en generalidades, lo que puede pasar con este tipo de situaciones es que también va a depender de mucho de cada vendedor, ¿no? Sabemos que tenemos dentro del espectro de los vendedores, independientemente del tipo de industria en el que estén, hay vendedores que se les llama vendedores que tienen autoconfianza excesiva, ¿sí? Hay vendedores que tienen autoconfianza óptima y hay vendedores que les falta confianza. Entonces, el proceso es distinto también para cada quien o la implementación de la herramienta es distinta para cada quien. Un vendedor que tiene una autoconfianza óptima es un vendedor que tiene una autoestima sana, tiene una autoconfianza sana. Normalmente son los mejores vendedores, normalmente, no siempre, y son los vendedores que cuando están en capacitaciones, en entrenamientos, en retroalimentación, muchas veces son los que menos opinan, pero son los que mejores resultados dan. Son los que más implementan, son los que más agradecen, son los que más te dicen, oye, muchas gracias, estuvo súper bien, que no sé qué, van, implementan y hacen. El vendedor con autoconfianza excesiva es el vendedor donde su confianza es mayor a sus resultados o a sus habilidades, ¿sí? Es decir, me creo más de lo que realmente mis posibilidades o mis recursos o mis resultados dan. Este tipo de vendedores es más desafiante darles un tipo de coaching o retroalimentación porque muchas veces siempre piensan que están en lo correcto. Te dicen, porque en el discurso es bien bonito, seguramente ustedes lo han escuchado, ¿no? Te dicen, no, Aldo, yo estoy aquí para aprender, yo estoy aquí para mejorar, yo estoy aquí para no sé qué, pero al final, en la hora de la práctica, no lo hacen y siguen haciendo lo mismo. Y cuando lo retroalimentas, te dicen, no, es que el cliente, es que el mercado, es que la situación, es que no, y todos tienen la culpa menos ellos. Entonces, esos normalmente son los vendedores con autoconfianza excesiva, ¿no? Su confianza es mayor a lo que son sus posibilidades como tal. Entonces, con este tipo de vendedores es bien importante las evaluaciones, porque la evaluación centrada en datos los aterriza en el punto en el que están. Entonces, cuando ellos ven el punto en el que están, entonces pueden mejorar. Pero insisto, no lo hacemos te voy a demostrar que estás mal, ¿no? Sino lo hacemos desde el, mira, así estamos, una fotografía, pero lo importante es que de aquí, pues vamos a mejorar, ese es el objetivo, ¿no? Es siempre el objetivo de cada proceso de formación, de desarrollo, de coaching, de mentoring, de lo que hagamos, siempre es el desarrollo de nuestro equipo comercial. Y el vendedor con baja confianza es el vendedor donde sus recursos muchas veces son mayores a su confianza. Hay veces que están igual empatados, ¿no? La confianza y los recursos o los resultados son bajos, pero hay veces que tienen muchos recursos, ¿sí? Pero
pocas habilidades en este caso, o poca confianza. Entonces, con esos vendedores toca desarrollarles un tema de disciplina y un tema de inyección de motivación, ¿no? Que después hablaremos de la motivación porque es un tema interesante. Eh, Porque tampoco podemos generalizar, porque yo he escuchado a muchos coaches que dicen, no, más vale, es más importante la disciplina que la motivación, ¿no? Y las dos son igual de importantes, ¿no? En este caso. Pero bueno, entonces cuando implementamos estas herramientas, hay que darles mucho seguimiento también, porque si solamente implementamos, trabajamos, pero no le damos seguimiento, entonces al final tal vez no sirva de nada. El objetivo entonces de la herramienta es crear el perfil de competencias de sus vendedores, que ustedes lo hagan, para primero evaluar el desempeño de cada vendedor. Dos, o sea, es decir, la evaluación es individual, pero las competencias son las mismas por puesto, digamos. ¿Sí? No, Rafa, por ejemplo, que conozco bien su negocio, los seguros. Entonces, son diferentes vendedores que tendrían que desarrollar una lista de 15, 20 competencias que van a garantizarle de alguna manera que van a llegar a sus resultados. ¿No? Ojalá y fuera así. La realidad es que no es así, ¿no? Y que pues ahí, pues eso es nuestro trabajo al final. Eh, Identificar brechas de desarrollo personalizadas, ¿no? Yo tengo mi equipo y entonces mi vendedor A en qué es bueno y en qué tiene que mejorar, cuál es su competencia real y cuál es su competencia deseada. Mi vendedor B. Y entonces tengo que escoger competencias o habilidades para que cada vendedor lo vaya desarrollando con mi acompañamiento. Yo no lo voy a hacer por él. Ahí sí aplica el no lo vamos a hacer. Ahí tú lo vas a hacer porque tú tienes que desarrollar la competencia con mi acompañamiento. ¿Sí? Porque para eso pues, soy tu mentor y para eso soy tu coach y para eso somos corresponsables de la situación, ¿no? Diseñar planes de coaching y capacitación en su momento, si se necesita, o contratar nuevos talentos. Entonces, para ir entrando en materia, la metodología de la herramienta se basa en 3 pasos. Primero, hay que hacer una lluvia de ideas, de competencias, que les puede llevar 20 minutos, 1 hora, el tiempo que ustedes le quieran destinar. Y lo que vamos a hacer es responder estas 4 preguntas. Primero, esto lo puedes hacer tú solo, lo puedes hacer con ChatGPT, lo puedes hacer con tu equipo de trabajo. Si incluyes a tu equipo de trabajo va a ser mejor, porque entonces con el equipo ellos se vuelven partícipes del desarrollo de la herramienta y se van a sentir mucho más comprometidos. Pero tú ya puedes llevar una base. ¿Por qué? Porque al final, si ya se acaban las ideas, tú puedes estar sugiriendo ideas, porque como moderadores lo que tenemos que hacer es llevar al equipo a que digan las 20, 15 habilidades que necesitamos para el puesto, ¿sí? Porque si no van a salir muchísimas habilidades. Una lluvia de ideas pueden salir 50 habilidades, pero ahí cuáles son las más importantes, las que tengan mayor impacto y mayor urgencia, ¿no? Recuerden siempre esas 2 variables. Pues la primera pregunta sería, ¿qué habilidades, conocimientos, actitudes diferencian a nuestros mejores vendedores del resto? Es decir, ¿cuáles son las competencias o habilidades de tus mejores vendedores en el histórico? Porque esas serían mis competencias deseadas. ¿Sí? Y en función a eso, bueno, pues vamos a tratar de llevar a todos los demás a tener esas habilidades. Hay una vendedora que conozco, ya se retiró, pero ella vendía casas, pero era brutalmente buena, exageradamente buena, ¿no? Esta vendedora, creo que ha sido de las mejores vendedoras que he conocido en mi vida. No tuve la fortuna de capacitar, o sea, bueno, sí la capacité, pero sería muy soberbio de mi parte decir que la capacité, no, ella ya lo traía, era una máquina de ventas, era increíble esta mujer a la hora de vender y era muy de ella en este sentido. ¿A qué me refiero? La empresa donde trabajaba tenía estaba en varias ciudades, ¿no? De aquí de México, estaba en varias ciudades y ella era la mejor de todas las ciudades donde estaba, ¿no? Era la mejor en todas. Pero no solamente eso, además de ser el número 1 en ventas, todos los meses, todos los años, cosa que no es poco, ¿no? O sea, todos los meses era la mejora y todos los años durante 25 años creo que estuvo en el negocio. Eh, Además,
entre los números de ella y los números del segundo lugar casi siempre se duplicaban, ¿no? Vendía el doble que el segundo lugar en todas las ciudades donde vendía. Entonces, a mí me toca, porque todavía trabajo con la empresa, capacitar a las zonas de las diferentes, a los equipos de venta de las diferentes zonas. Y hay el mito, ¿no? Oye, pero ¿qué hacía Betty? Oye, pero seguramente Betty tenía su asistente. Oye, pero es que ¿cómo le hace? Es que seguramente es la favorecida y le regalan clientes, etcétera. Y no, nada de eso. Entonces muchos me preguntaban, ¿y cuáles son? O sea, ¿qué hace Betty que es tan especial en este caso? Entonces, dentro de esas habilidades deseadas que conversamos en los cursos, les decía, bueno, una de las principales habilidades que tiene, y no solamente entra en una habilidad, sino que es un valor, ¿sí? Que Betty siempre es o era la primera que llegaba y la última que se iba. Siempre. Era un común denominador en Betty. Si entrabas a las 9, ella llegaba a las 8. Si la salías a las 7, ella se iba a las 8, tal vez. Cuando había eventos, el evento comenzaba a las 9, Betty empezaba a citar a sus clientes a las 8 de la mañana. Entonces, mientras los demás llegaban a las 9 y empezaban a trabajar y empezar a ver, Betty ya había atendido 5 clientes en una hora. ¿Sí? Ay, pero es que yo tengo familia. Bueno, pues tú me estás preguntando qué la hace diferente, ¿no? Betty también tenía familia. En sus vacaciones, por ejemplo, en lugar de tomarse 15 días de vacaciones o más que se los puede dar por ley, se tomaba 1, 2 días de vacaciones y seguía trabajando. Si no tenía que trabajar domingos, trabajaba domingos. ¿Sí? Y entonces la forma en cómo trabajaba, ¿no? Te das cuenta, por eso tenía los resultados que tiene. Hoy esa mujer tiene una jubilación que yo creo que muchos quisiéramos, ¿no? Como tal, porque realmente trabajó mucho en ese sentido. Entonces, esas son algunas de las habilidades, ¿no? Un servicio al cliente excepcional, excepcional. Si un cliente le hablaba a las 11 de la noche, le contestaba a las 11 de la noche para resolverle su problema. No se escondía de los problemas, al contrario, afrontaba los problemas. Entonces, son habilidades que vamos teniendo porque eso hace que el cliente se sienta agradecido. Y la mayor fuente de ventas que tenía eran los referidos. Entonces tenía muy bien desarrollada la habilidad del referido, precisamente porque se desvivía por sus clientes. ¿Sí? Entonces con eso vas haciendo un mapa de tus vendedores, qué es lo que tienen, para que entonces vamos a ver, de acuerdo al perfil de cada vendedor, cuáles son las competencias que se pueden desarrollar. Y aquí es donde, este punto es importante, porque es donde muchas veces podemos fallar. Eh, la situación, ¿no? Poniendo el ejemplo de Betty, perdón, la situación de Betty o la particularidad de Betty, sí, en este caso es que ella, si tenía que trabajar domingos, trabajaba domingos, si tenía que hacer esto, lo hacía, ¿no? Y llegaba antes, se iba después, trabajaba si era necesario hasta tarde, etcétera. Era madre, estaba casada, ¿no? Se separó, madre soltera, su hijo era mayor, entonces de alguna manera tenía esa disponibilidad para hacer las cosas. Hay otros vendedores, ¿sí? Entonces, hay otros vendedores que a lo mejor son casados, tienen un hijo, tienen hijos pequeños de 2 o 3 años, donde todavía requieren su atención, etcétera. Entonces, si yo le quiero desarrollar la habilidad de quedarse más tiempo a un vendedor que no lo puede dar por su situación personal, entonces lo que estoy haciendo solamente es quemar a este vendedor porque no lo va a lograr, porque hay prioridades también en la vida para cada quien. Entonces lo que necesito ver es en este vendedor qué habilidades necesito desarrollar que generen impacto y que sean urgentes. Y por su contexto de vida ya sé que no le voy a decir que trabaje los domingos, porque son contextos de vida distintos. No sé si me voy explicando, pero sí puedo desarrollarle otras habilidades que le acerquen a que sea como Betty en este caso. ¿Sí me voy explicando? Entonces, no queramos hacer moldes en los equipos comerciales. Es decir, no puedo replicar lo que a mí me funciona o lo que funciona en uno con todos los demás, sino más bien tengo que analizar a este que sí y que no, que sí, que no, que sí, que no, en función a su contexto de vida también. Y ahí es donde tengo que ayudar o más bien tenemos que acompañar al vendedor. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá antes de que continúe? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Buenísimo. Entonces, primera pregunta, ¿qué habilidades, conocimientos, actitudes van a diferenciar a nuestros mejores vendedores del resto? Segundo,
considerando nuestra estrategia para el próximo año, ¿no? Ahorita que ya estamos en el último trimestre, ya casi terminando el último trimestre, perdón, comenzando el último trimestre, es qué nuevas competencias son indispensables que tenemos que mejorar, ¿sí? En función a los retos que se nos vienen el próximo año. Tengo un cliente de Ecuador precisamente que el año pasado estuve con ellos y estuvimos más o menos trabajando algo así. eh, y él, después del taller que tuvimos, si mal no recuerdo, fue, no me acuerdo si fue mentor coach comercial o vendedor de alto rendimiento, pero hablábamos mucho de inteligencia artificial. Entonces, esta persona les dice a toda su empresa, ni siquiera a sus ventas, a toda su empresa, el que no maneje inteligencia artificial en 3 meses, lo voy a despedir. Así tal cual de drástico, ¿no? Entonces, lo que empezó a desarrollar es la habilidad en todo su equipo de integrar la inteligencia artificial en sus procesos de trabajo, ¿no? Me pareció maravilloso. Ha crecido muchísimo esta persona en los últimos meses. Tercera pregunta que nos pueden servir para lluvia de ideas. ¿Cuáles son las razones más comunes por las que perdemos ventas? ¿Qué competencias nos faltan desarrollar, trabajar, mejorar para no perder esas ventas? Y por último, ¿qué habilidades necesitamos para mejorar nuestros indicadores clave? Que puede ser la tasa de conversión en cierre de ventas, aumentar nuestro ticket promedio, mejorar o reducir nuestros ciclos de venta, etcétera. Pues, ¿qué habilidades necesitamos desarrollar? ¿Sí? El paso 2, una vez que clasificamos las competencias, hay que organizarlas, ¿sí? Y podemos utilizar competencias de mentalidad, de conocimiento, de habilidades, de disciplinas o de hábitos. Eso lo vamos a ver ahorita en la matriz. Y por último, hacer una priorización y definición de niveles, ¿sí? Es decir, hay que seleccionar, si salen 50, no podemos desarrollar 50, es una locura, ¿sí? Pero sí podemos priorizar y seleccionar las 10, 15 competencias críticas usando esta matriz de impacto-urgencia. Básicamente, ¿cuáles son las que más van a impactar en el negocio y cuáles son las que urgen? Porque podemos sacar 100, ¿no? Si yo le pregunto a la inteligencia artificial cuáles son las habilidades que necesito para mi negocio, me va a sacar 200. Aquí lo importante es identificar cuáles son las que más van a impactar y las que son urgentes en el negocio. Y de ahí, bueno, vamos a calificarlas del 1 al 10 con comportamientos observables, específicos y alineados a los objetivos del negocio, ¿no? Así es como lo vamos a trabajar. Ahora lo vamos a ver en la práctica, nada más es como el contexto general. Bien, recuerden, esto se los voy a presentar. Un ejemplo de competencia es el manejo de objeciones. El nivel que debe de tener mi equipo comercial a lo mejor es de 9 puntos sobre 10. Esa es la calificación ideal, ¿no? O como el estándar más bien. El deseado no es que tengan 9, a lo mejor el deseado es que tengan 8, ¿sí? Entonces va a venir la calificación del vendedor y después mi calificación en función a los comportamientos observados por mi vendedor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, las objeciones son oportunidades, destrezas, un vendedor debe dominarlas, etcétera, ¿no? ¿Qué significa un nivel de 9? Ustedes, la misma matriz les puede ir ayudando, tienen que ir calificando. O sea, 9, ¿qué significa? 7, ¿qué significa? 5, ¿qué significa? 3, ¿qué significa? Pues, por ejemplo, en una calificación 9, en comportamientos observables y estándares de excelencia, puede significar que mi vendedor sabe anticipar objeciones antes de que surjan, preparando respuestas estratégicas en su plan de llamada. Eso es un vendedor 9. No se espera que surjan las objeciones, sino que se adelanta a las objeciones, ¿sí? ¿Cómo me puedo adelantar a las objeciones? Bueno, primero haciendo buenas preguntas de diagnóstico de las principales problemáticas y dolores del cliente. Cuando yo entiendo bien las problemáticas del cliente, cuando entiendo bien los dolores del cliente, entonces me puedo adelantar a posibles objeciones. Me puedo adelantar a posibles objeciones utilizando la metodología BANT, ¿no? Que es presupuesto, autoridad, necesidad y tiempo. Es decir, me puedo anticipar a la objeción del presupuesto si le pregunto al cliente, cuénteme, ¿tienes un presupuesto asignado para esta solución? A lo mejor ahí me puedo adelantar a esa posible objeción con una pregunta. Me puedo adelantar a la objeción de la autoridad cuando el cliente me diga, oye, pues tengo que platicarlo con mi esposa.
Si de antemano yo le pregunto a mi cliente, ¿hay alguien que te gustaría integrar esta conversación antes de que avancemos? Sé que es muy importante para ti, entonces me gustaría saber si quieres involucrar a alguien, ¿no? Entonces ahí me puedo adelantar posiblemente a esa objeción. Me puedo adelantar a la objeción del tiempo haciendo una pregunta de ¿y para cuándo tienes planeado adquirir esta solución? ¿Corto plazo, mediano plazo, largo plazo? Para saber cómo va a ser mi ciclo de seguimientos inclusive. ¿Sí? Utilizar la técnica sentir, sintió, encontró para empatizar y reencontrar las objeciones. Hay muchísimas técnicas para el manejo de objeciones. Esta es una, ¿no? Entiendo cómo se siente, muchos de mis clientes se sintieron igual, pero encontraron en nuestra solución que pudieron aumentar un 20% sus ventas. No lo sé. ¿Sí? Aísla la objeción real de la falsa mediante preguntas de clarificación inteligentes. Perdón, perdón, es que ando con un poco de tos. Convierte la objeción en una oportunidad para reforzar el valor de la propuesta y nunca se pone a la defensiva, siempre mantiene la calma y la confianza. Entonces, si yo califico un vendedor con 9, es porque tiene, por ejemplo, estas características desarrolladas en su competencia o estas habilidades desarrolladas en su forma de vender. Si lo van a calificar con 5, pues tiene que haber parámetros de 5. Si lo van a calificar con 7, tiene que haber parámetros de 7. ¿Sí, sí me voy explicando? Esto la misma matriz se los puede dar y si no, también lo pueden, ya una vez que tengan todo el contexto, lo pueden hacer también en inteligencia artificial, ¿no? Y si no, los acompañamos en ese sentido, no se preocupen. Siguiente. Entregables y próximos pasos, bueno, pues la idea es tener un documento estratégico final, ¿no? Que sea el perfil que se convierte en nuestra Biblia para contratar, porque ya sabemos qué competencias necesitamos desarrollar, para evaluar o para desarrollar a nuestro equipo comercial. Y este documento debe tener de 10 a 15 competencias priorizadas por categoría, descripciones detalladas de comportamientos observables y niveles deseados del 1 al 10. ¿Sí? Para que al final tengamos una evaluación final que podamos ir trabajando con nuestro equipo comercial. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá, hasta el momento? ¿Todo claro? Buenísimo. Aldo, eh, un poco retrocediendo a lo que hablaba sobre el tema de tener un asesor o tener un, digamos, un ejemplo de asesor, ¿no? El ideal que uno siempre busca. Pues yo tengo una amiga tal cual como tú la describiste. Y un poco yo sí hacía este análisis que el por qué ella puede llegar a estos niveles de venta que hace que los otros asesores se derrumben. Porque como puede ser motivante, también puede ser un poco el decir no le puedo alcanzar, no sé cómo hacer para llegarle a competir, ¿no? Porque a la final los asesores siempre terminamos o terminan siendo competidores. Claro, Y claro, yo analizaba que, bueno, y ahora es una persona mayor, pero su tiempo, como tú dices, siempre llegaba antes, asimismo salía después. Después de que salía del trabajo, llegaba a la casa y seguía trabajando. Y entonces, claro, su calidad de vida familiar también fue su debilidad, porque vendía muy bien, o sea, ella tiene un promedio de venta de 7, 8 inmuebles al mes, que es súper bueno. eh, 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 pero claro, después nos dimos cuenta que le llevó esto un divorcio, que tenía problemas con su familia, que tenía, pero no dejó nunca que esto a la final del día le afectara. Vive sola ahora, pero sus niveles de venta nunca han bajado. O sea, nunca han llegado a, por decirte, a vender uno, ¿no? claro, Nunca le ha pasado. Pero asimismo, pues nosotros yo conversaba con ella y le decía si esto también vale la pena, ¿no? O sea, su esfuerzo económico, porque claro, ganaba 4.000, 5.000 dólares mensuales. O sea, era una asesora que no tenía menos de ese promedio de ingreso y por cierto, la media de asesores estaba en los 2.500, 3.000 y más o menos ella les duplicaba en ingresos. Entonces, ¿cómo haces para que un asesor a sí mismo valore lo otro que tiene que está dejando de perder? Es que está perdiendo en realidad, ¿no? Porque a la final del día, pues,
sí nos interesa que vendan en esa cantidad, sí nos interesa que pues se superen y lleguen a esos niveles, pero al final lo perdió todo, ¿no? O sea, sí tiene un ingreso económico fabuloso y es un ejemplo de asesor. O sea, yo te diría que como asesor fue un ejemplo. Conversamos, porque bueno, yo soy amigo de ella, conversamos y yo le dije al final del día si vale la pena lo que pasó o lo que le terminó sucediendo. Y claro, ella dice, les di todo, no pueden quejarse de que no les di todo, y mi esposo me dejó porque pues no valoró mi esfuerzo. Entonces, esa parte es un poco difícil de hacerles comprender que no era, el todo no era eso, ¿no? Solamente vender. Claro. Es un tema interesante, ¿no? Porque normalmente tenemos pensamientos muy polarizados. Es decir, voy a dividir la respuesta en dos. O sea, primero, cuando hagamos este ejercicio, no hay que generar un comparativo, ¿no? De que es que tienen que ser como Betty, porque entonces la misma resistencia humana ya no va a avanzar. Entonces, no es tienes que ser como Betty en el ejemplo que yo ponía, es tenemos que desarrollar estas competencias. De todas estas competencias, a mí, Aldo, ¿cuál es la que más impacto, de acuerdo a mi estilo, mi personalidad, mi forma y mi estilo de vida, etcétera, va a impactar más en mis resultados? ¿Y cuál es la que más urge parar? ¿No? Eso es lo primero. Segundo, no trabajar con este pensamiento polarizado de que es que le doy mucho tiempo, porque eso es en lo que se escudan muchos vendedores, ¿no? Es lo que he visto. Es que ve, tienen una familia destrozada. Es como, es que los ricos son malos, ¿no? Es que el dinero, los que tienen dinero son corruptos. No. O sea, yo te puedo poner ejemplos de vendedores que trabajan mucho, que les va muy bien y que tienen familias muy felices. O sea, les va muy bien en tema familiar, ¿no? Como tal, y sus hijos los ves, etcétera. Entonces, ¿no? Veo Yolanda, tengo el gusto de conocerla personalmente y de hace mucho tiempo, y le va muy bien, gana un montón de premios, trabaja mucho, pero pues veo que están sus fotos en la playa y ya se fue a Portugal y ya se fue a Ámsterdam y ya se fue no sé a dónde tantas cosas ha viajado. ¿No? Entonces, que tendrá problemas, seguramente, como todos, pero no nos quedemos con las historias de es que, ¿no? Hay casos, por supuesto, que lamentablemente terminan así, pero también hay muchos casos donde no. Entonces, si yo empiezo a llevar mis creencias al, es que si trabajo mucho, voy a quitarle calidad de tiempo a mi familia, si yo trabajo mucho, ya no voy a ver a mis hijos, si yo trabajo mucho esto, entonces voy a dejar de trabajar y no me voy a esforzar porque lo que estoy haciendo en mi cabeza es que estoy correlacionando tiempo con familia y no es así, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Como tal, porque puedes estar mucho tiempo con tu familia, pero si al final yo estoy sentado en la mesa en mi casa y estoy así y mi hija está acá, pues entonces de nada sirve que esté 10 horas con ella. Sí, estoy con mi hija y en mi caso es, yo dejo mi celular a un ladito y le presto la atención completamente a mi hija, ¿no? Si estoy trabajando en la casa, llega mi hija, bajo mi computadora y le presto toda la atención. 5, 10 minutos, pero toda la atención que se merece. Entonces, no tiene que ver con cantidad, que a veces es importante, pero tiene que ver con calidad también, ¿no? Entonces, es quitarle a los equipos comerciales también esa correlación, ¿no? Del es que si dedico tiempo al trabajo, no le voy a dedicar tiempo a mi familia. No, es que no es una u otra, es que se pueden tener los dos si optimizamos nuestros tiempos. Sí. Eh, Perfecto. Porque nos enseñaron desde niños, o esto o esto. No, espérame, pues, se pueden tener los dos. A lo mejor no al mismo tiempo, pero sí puedo tener los dos. Juan Carlos, cuéntame. Hola Aldo, gracias. Buenas ¿Estás? noches a Qué todos. gusto. Gracias. Aldo, bueno, con el tema que ahorita acabas de explicarnos, normalmente en algunas empresas es común el tema de la evaluación de desempeño, donde precisamente entran algunos puntos como las competencias del puesto. Entonces, no sé si en alguna de los casos de mis compañeros aplica igual, pero en este caso, por ahí hacemos esas evaluaciones 2 veces al año, a principio y a mediados. Casualmente, como encargado del departamento,
yo acabo de actualizar las competencias a evaluar para el próximo periodo. Mi pregunta va en función, si la verdad con esto que me estás dando ya se me vienen las ideas de a lo mejor cómo pude haber llevado esa nueva actualización, pero no sé si con tu experiencia ese tipo de competencias enfocadas a lo que estamos platicando es viable meterlas al programa general de la empresa que es por parte del Departamento de Recursos Humanos o hacerlo como una herramienta interna de mi departamento. Sí, yo lo haría así, como una herramienta que tú desarrolles internamente para que tú desarrolles a tu equipo. ¿Por qué? No quiero tirarles a los de recursos humanos de pronto, ¿no? Pero es que de pronto sus evaluaciones están muy fuera de la realidad, ¿no? Son como evaluaciones Tal cual. muy genéricas que te dicen como lo que tienes que hacer, pero que están completamente fuera de la realidad muchas veces del vendedor, ¿no? Te voy a decir lo que a mí me han dicho algunos vendedores, ¿no? De pronto cuando estoy en capacitación que me resulta bien interesante. Me dicen, es que Aldo, no es lo mismo es estar allá que acá, ¿no? Y tienen razón en determinado momento, ¿no? Digo, ellos no saben por lo que ha pasado uno, pero sí es cierto. Entonces, la evaluación puede ser muy genérica y el plan de acción puede ser muy genérico. Entonces, lo que yo te diría es que con lo que vamos a ver hoy puedas complementar con lo que tienes de acuerdo a estar actualizando también las competencias lo más frecuente posible. Porque en ventas también, y eso es una realidad, las competencias, y más ahorita con inteligencia artificial, se tienen que estar actualizando, pues ya no cada 6 meses, a lo mejor cada 3 meses, ¿no? Hay competencias generales que todos los vendedores debemos de tener, pero hay competencias que sí se tienen que ir adquiriendo en función a cómo va evolucionando la tecnología. Depende de cada industria también, por supuesto, ¿no? Pero yo haría Claro. una mezcla, pero no le dejaría todo el trabajo a recursos humanos, la verdad. Sí, claro. Sí, porque ellos no conocen al final de ventas o no conocen al 100% de ventas. No, inclusive, la verdad es que también, como tú dices, ¿no? Los ejercicios anteriores eran muy genéricos. La verdad es que esta nueva actualización era involucrarnos un poquito más a los líderes del departamento y tratamos de hacer un match con eso, ¿no? Tanto de la forma organizacional como ya específica del departamento para que fuese en función más de las actividades específicas de cada proceso. Pero yo creo que es un buen ejercicio irlo personalizando, como tal comentas, y si se puede meter de manera organizacional por departamento, en este caso, el departamento de proceso de ventas, pues yo creo que sería ideal, ¿no? Sí, Pero pues bueno, quedo ahora atento a la matriz para ver qué otra herramienta este, podemos tomar y pueda yo también ocupar. buenísimo. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Les voy a presentar, ¿no? Para darle la palabra a Vicente, les voy a presentar dos formas de ver la matriz, ¿no? Esta en Excel que se las voy a mandar y les voy a mandar una que está automatizada en web. El detalle es que no la hemos integrado a la plataforma, entonces es como una herramienta suelta. Las próximas herramientas yo espero ya tenerlas integradas para que se puedan generar de una mucho mejor manera porque quedaron bien, como decimos en México, bien padres. Muy bien, Vicente, cuéntame. No te escucho, Vicente. Y veo que tienes abierto tu micro, pero no te escucho. No. Si quieres, vamos a avanzarle y ahorita te devuelvo la palabra. A ver si mientras se resuelve ahí el tema técnico, porque sí veo que tenías prendido tu micro y todo, pero algo está fallando. A lo mejor cambiando el altavoz o el micrófono más bien. Bueno, la herramienta a ver, Tengo una pregunta, Aldo. Eh, sin afán de regresarnos, pero sí tocar base, se me hace muy interesante la parte de detectar las habilidades para poder hacer que este desarrollo sea un desarrollo en equipo y que cada uno sea responsable de su desarrollo y que uno lo acompañe, ¿no?
Aquí el punto es cuando uno ingresa a un área comercial donde es nuevo, que es lo que me va a suceder a mí, ¿qué sucede con la evaluación de ese equipo? ¿A qué me refiero específicamente? Hay un dicho que dice, no puedes hacer a un perro graznar ni a un pato ladrar. No puedes, no puedes. Sí. Y si lo logras, le vas a dedicar muchísimo tiempo. Yo, por mi experiencia, y por eso lo pongo sobre la mesa, por mi experiencia, buscando no hacer sufrir a la persona o no ponerla en un punto de pedirle algo que sus capacidades naturales o no es su talento natural, buscaría revisar el estudio psicométrico, hacer una evaluación de sus habilidades prácticas y realmente es hablar con la persona y sacar, y hacer un plan de trabajo como el que tú mencionas, pero si veo que la persona realmente no es la posición en la que ella va a ser feliz y en la que ella se va a realizar, de cierta manera dejarla ir. Y así evaluar al equipo, porque también hay personas en el equipo que lo disfrutan y les gusta. Mi pregunta concisa es, ¿estás de acuerdo en ese criterio? Porque al final del día en ventas uno se compromete con dirección a un número y sale muy caro mantener a una persona que sabes que no simplemente está en el puesto incorrecto para sus capacidades. Sí, 100%, 100%. De hecho, cuando tocamos temas de coaching comercial, 100%, en coaching hay como muchas variables de coaching, ¿no? El coaching organizacional, el coaching life, el coaching ejecutivo, el coaching organizacional, y todos son bien bonitos. Pero no es lo mismo dar coaching desde una posición externa a dar coaching cuando tú eres el líder y el jefe estructuralmente en la empresa. ¿Por qué? Porque la dirección te está pidiendo resultados precisamente. Entonces no puedo darte el tiempo de tener tus 12 sesiones de coaching, de explorar tus potencialidades, etcétera, 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 ¿no? Sino que tienes que hacer una evaluación muchas veces rápida para ver con qué cuentas y en función a eso, quién se integra a tu estilo de liderazgo también, quién te va a sabotear, quién te va a estar poniendo piedritas en el camino y que no te va a estar dejando implementar tus estrategias porque es el líder dentro de los vendedores y todo eso se tiene que evaluar para que al final pues tienes que dar de baja a alguien en ese tipo de condiciones, ¿no? Entonces sí, solamente no hacerlo de manera visceral, no hacerlo solamente con el yo creo, yo pienso, yo siento, no me gustó, tengo la intuición, sino realmente con el número, ¿no? Y tomar ese tipo de decisiones. Sí, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que hay que darle, o sea, no estoy de acuerdo, o sea, vuelvo otra vez a la parte situación. Es que Aldo, yo tengo un vendedor que sí quiere, pero es que necesita y no sé qué, y dos variables. Una, tienes el tiempo para desarrollarlo, dedícale tiempo. Y dos, tienes tú como líder los recursos para desarrollarlo, dedícale tiempo y hazlo. No tienes tiempo y no tienes todavía los recursos, entonces o sea, no puedes hacer, ¿no? Como tal. Otra variable importante a tomar en cuenta es todos quisiéramos, y ese es un punto importante, todos quisiéramos que el 100% de nuestros vendedores lleguen al 100% de su meta. Eso es una utopía. Yo no conozco hasta ahorita, ¿no? Y he trabajado en un montón de lugares, gracias a Dios, en una empresa que tenga un equipo de ventas de 10, 15 personas, hasta 5, 7 personas, que todos lleguen al 100% de sus metas todos los meses. Eso quisiéramos todos, ¿no? Y la realidad es que no es así. Entonces también dentro de esas decisiones tengo que ir tomando en cuenta, ¿no? Yo en qué me fijo para tomar en cuenta es si el vendedor está comprometido o no está comprometido, si el vendedor es leal o no es leal, si tiene los valores de la empresa o no, y si me está dando el resultado o no. Hay vendedores que están muy comprometidos, le meten un ambiente organizacional muy bueno a la empresa, un clima laboral buenísimo, empujan, etcétera, pero no tienen los resultados. Entonces, ahí hay que evaluar, porque a lo mejor ese vendedor específicamente no es el vendedor que te va a dar el resultado él, pero es un vendedor que con su energía sí está impulsando a los demás para llegar al resultado. No sé si me explico, ¿no? Es como el que hace el equipo, el que te arma la cohesión, el ambiente laboral, él mismo lo organiza como tal y hace que los demás se sientan cómodos, contentos y que lleguen a su resultado los demás. Entonces hay que tomar en cuenta eso también para tomar una de esas decisiones. Ahora, si el vendedor ni te da resultados y además es bien tóxico, ahí sí, y no tienes tiempo para desarrollarlo,
ahí sí hay que sacar, ¿no? Definitivamente. No hay mucho que hacer con esos objetos. Muchísimas gracias, Aldo. Muy amable. Gracias. Gracias, Mateo. Cuéntame, Vicente, a ver si ahora sí agarro. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Ok, de acuerdo al comentario que estaba haciendo hace unos momentos sobre la evaluación de la competencia, pues realmente quien tiene que evaluar es el líder, el jefe o el supervisor de cada una de las áreas, ¿no? Él es el que sabe cómo está la situación. Ahora, si no sabe evaluar, hay que enseñarle. Y ese punto le toca a su jefe junto con recursos humanos. Entonces, él va a detectar qué es lo que hace falta en base a esa preparación. Ese es Bueno, mi comentario nada más que quería hacer. sí, sí, gracias, Vicente, 100%, 100%, porque tú eres el que conoce el negocio, entonces, eh, lo ideal es que en las empresas, los de recursos humanos, exista la apertura para hacer. Va a depender mucho de la empresa, del tamaño de la empresa, ¿no? Si son empresas muy grandes, de pronto, pues no, a veces no lo permiten porque ya lo traen como muy estructurado, pero bueno, lo ideal es que siempre el gerente o el líder directo participe 100% en esas evaluaciones, ¿no? En la construcción de la evaluación. Y si tú puedes construir la evaluación junto con tus vendedores, mejor porque el vendedor se integra a esa evaluación, ¿no? Entonces, esta herramienta se divide en 4 partes. La primera son las instrucciones, que ya más o menos platiqué de ellas en un principio, ¿no? Como tal. 2 es la evaluación en sí. La evaluación está compuesta estas son algunas de las competencias generales. Sin embargo, esto pues ustedes lo pueden cambiar, ¿sí? A las competencias que les vayan saliendo que ustedes tengan, ¿no? En mentalidad, conocimiento, habilidades o disciplinas y hábitos. El nivel deseado o como la calificación, este sería como el estándar de referencia. El nivel real del vendedor donde él se califica, donde tú lo calificas y aquí te sale el promedio y la brecha, ¿sí? Que en función a esto se generan los planes de acción. Tenemos el dashboard, donde están las calificaciones como tal, y te va generando el Excel, un plan de acción. ¿Sí? Si salió bajo en productividad, entonces te dice lo que tienes que hacer, te da sugerencias. Sin embargo, esto lo podemos pasar por inteligencia artificial y nos va a dar todavía mucho más ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en tema de productividad, me dice acciones sugeridas, preguntas de coaching que le puedo hacer al vendedor y ejercicios de mentoría. ¿Sí? Así es más o menos como funciona. Entonces, si yo me voy a la evaluación, se las voy a compartir de una vez para que la tengan y la vayan trabajando junto conmigo. En un segundito. Les voy a compartir esta. Está. Bueno, les voy a compartir ese y les voy a compartir esta, si la quieren utilizar. Un segundito, estoy por acá. No, estoy por acá. Sí, y les voy a compartir, esta es la que les digo que está automatizada. Entre lunes y martes ya debemos de tenerla integrada a la web, ¿no? Es el mismo Excel donde están las calificaciones, donde está el dashboard, donde está el plan de acción, prácticamente por cada una de las competencias donde salió, de acuerdo a las calificaciones, y aquí está el historial de los vendedores, de sus vendedores, ¿no? Entonces esto ya también se los vamos a pasar. Mientras se los voy a pasar en Excel para que la tengan. Entonces les voy a pasar ahorita 2 documentos. El primero es, déjenme ver si ya abrió mi WhatsApp. Está cargando. Denme un segundito que abra mi WhatsApp para que se los comparta. Bueno, mientras me abre esto, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer? ¿Todo bien?
Yo tengo una pregunta, Aldo. Mateo. Estoy viendo que en esa matriz no vienen resultados numéricos de KPIs, porcentaje de cierre, logro presupuestal del trimestre, mensual, compromiso anual contra compromiso contra resultado real. ¿Eso en dónde iría? Eso lo tienes que tener en un documento aparte donde estén tus indicadores y entonces contrastar tu indicador o tus indicadores con esto, ¿sí? Ahora, eh, no sé, yo pensaría que sí. Esta matriz se la puedes subir a la inteligencia artificial y le dices que te integre tu documento de indicadores a esta matriz para que te lo correlacione. Y entonces te lo va a poder hacer. Déjame ver si todo, de todos modos, si yo lo puedo hacer y se las actualizo con estos indicadores que tú me estás comentando, que Bueno, sería bueno tenerlos. muchísimas gracias. Sí, 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 pero sí me parece súper la idea. Denme un segundito. Les voy a compartir primero la presentación para que la tengan. Y les voy a compartir el documento de Excel. Listo, ya lo tienen ahí en el grupo. Ya lo deben de tener todos en el grupo. Bien. Entonces, ¿cómo funciona? Sencillo. Estamos por acá, ¿no? Entonces, la herramienta me da el nivel deseado versus el nivel real. ¿Cómo puedo medir cada uno de estos? Es lo que comenta Mateo, ¿no? Debemos de tener un documento donde podamos medir nosotros de manera real con comportamientos observables o con KPIs, cada uno de las habilidades que nosotros estamos poniendo. ¿Sí? Es decir, si yo estoy poniendo conocimiento del cliente ideal, el vendedor se va a calificar de manera subjetiva. Algunos se calificarán con datos, algunos se calificarán de manera objetiva. Pero nosotros tenemos que tener, ¿no?, un documento de comportamientos observables o indicadores que me digan, mira, con base a esta información te voy a poner un 8. ¿Sí me explico? Como tal. Entonces, cada uno de estas 10, 15 competencias que ustedes tengan, pues no pueden calificarlas de manera subjetiva. Algunas tal vez será de observación 100%, pero lo ideal es que lo hagan a través de su documento de indicadores. Por ejemplo, si yo estoy poniendo en tema de habilidad la prospección en frío, el vendedor se califica con 9 y yo lo califico con 5, porque resulta que tiene que traer, me invento, 10 prospectos nuevos, pero en el reporte solamente está trayendo 3 prospectos. Entonces, por eso lo estoy calificando con 3, ¿no? Porque solamente me está trayendo el 30%, el 100% que necesita de manera mensual. Entonces, con base a eso, ya tengo la calificación de la prospección. ¿Sí me explico? ¿Cómo es? Entonces, cada uno de lo que ustedes pongan acá, lo ideal es que venga acompañado, pues, de un indicador, ya sea lo ideal es cuantitativo, aunque muchos tendrían que ser cualitativos, pero cuando es cualitativo queda mucho a su subjetividad y al si me cae bien o me cae mal el vendedor, si está haciendo bien su trabajo o no, y entonces se empiezan a volver comportamientos o calificaciones muy subjetivas por parte de nosotros. ¿Sí me Oye, explico? Aldo, perdón la interrupción. En algunos puntos donde precisamente suelen haber evaluaciones subjetivas, sería un buen ejercicio también hacer una evaluación cruzada, por ejemplo, agregar una columna obviamente, de la de autoevaluado, más una cruzada de algún compañero adicional para tener a lo mejor una visión un poquito más amplia. Sí, sería lo ideal. Puedes tener esas famosas evaluaciones 360, donde te evalúa el líder, te evalúan tus pares y si tienes colaboradores, te evalúa tu colaborador o tu mismo cliente. Entonces, cuando ya tienes esa evaluación cruzada, bueno, pues ya te puede dar mucho más datos. Sí, es lo Ujú. ideal.
¿no? Como tal. Entonces, vamos a ver el general de la herramienta, porque después esta herramienta se tiene que, usted la tiene que reconstruir con base a, pues, a todo lo que hemos conversado ahorita, ¿no? Las ideas y las dudas que van saliendo. Es decir, por ejemplo, el vendedor en resiliencia y automotivación se califica en 5, ¿sí? Yo tengo que tener datos observables o cuantificables con indicadores para determinar, licenciado, para determinar si yo le voy a poner calificación 8. ¿Cómo identifico que este vendedor realmente es resiliente y automotivado? ¿Sí me explico? Proactividad. Sí, el vendedor se califica con, bueno, los vendedores siempre van a tener la tendencia a calificarse alto, ¿no? Se califica con 9 en proactividad y todo esto. Yo lo califico con 5, ¿no? O sea, ¿con base a qué lo estoy calificando en temas de proactividad? ¿Cuáles son los indicadores que estoy midiendo en temas de proactividad? Para que entonces en función a eso, ya pueda tener una calificación mucho más medible. Pero es un documento que ustedes tienen que tener de acuerdo a las competencias que ustedes desarrollaron, ¿sí? Denme un segundito nada más. Voy a prender el aire de aquí, el aire acondicionado, porque me estoy pasando. Ahora sí, Paola, cuéntame, vi que tenías una duda. Hola Aldo, buenas tardes. Sí, es lo que te iba a comentar, por ejemplo, ahí en este formato, sí, obviamente siempre el vendedor pues va a ponerse los números más altos, ¿no? O sea, eso es algo que vamos a tener siempre, ¿no? Porque es la percepción o es como siempre decimos, ¿no? El vendedor dice, no, es que yo hago, yo trabajo y no me toman en siempre yo doy y siempre es esa parte, ¿no? Entonces, está muy, me parece muy bien así como se maneja porque es tanto la percepción del vendedor como la percepción del líder, ¿no? Entonces, son dos percepciones y lo que comentaba ahorita Juan Carlos, el hacerlo de una manera todavía más 360, que es decir, que tu equipo te ayude también a poderlo evaluar, pues ya tienes todavía un poquito más de margen para poderlo trabajar, ¿no? Porque es tanto el compañero que dice, porque me ha tocado con algunos asesores que nosotros tenemos aquí en la agencia, que por ejemplo, ellos se perciben de una manera, el supervisor o el líder lo percibe de otra, y el compañero de otra, y el gerente de otra, ¿no? Entonces, uniendo todos esos puntos de vista, nos ayudan a todavía generar un poquito más amplio el panorama de cómo está trabajando el asesor. Y lo que comentabas también, ¿no? Depende mucho también de los KPIs que tiene cada negocio, como por ejemplo, yo tengo un negocio, le trabajamos a un apiario y el apiario tiene sus propios KPIs, ¿no? Porque depende de lo que ellos piden y las metas o los ingresos que se tienen que lograr. Entonces, me llama mucho la atención ahorita que comentaste esto de que el vendedor siempre se va a percibir muy alto y la realidad es también de percepción que el líder va a poner también dentro de este contexto, ¿no? Entonces, esta la veo como una herramienta que nos puede ayudar muchísimo y más si lo hacemos en una cuestión, como comentaban ahorita, que fuera no solamente el líder el que pueda generar una opinión, Claro. sino también el contexto, ¿no? Los demás compañeros. Así es. Muchas gracias, Paola. Sí, 100%. ¿Qué me encantaría entregarles la herramienta completa con sus indicadores y todo eso, pero pues cada negocio es distinto, como comentan, ¿no? Entonces, esa hoja o ese documento de medición, pues eso ustedes lo tienen que desarrollar. Si quedan dudas, podemos tener una segunda sesión de esto, ¿no? Yo encantado, donde podemos ir desarrollándolo con inteligencia artificial, ¿no? Para que vayan viendo cómo podemos desarrollar, cómo podemos medir cada uno de estos puntos. Es decir, etapa 1 del documento. Lo primero que tengo que hacer es desarrollar mis competencias de mi negocio, ¿sí? Que es lo que más impacta y lo más urgente de las 50 competencias o 50 o 100 habilidades que se pueden generar.
Entonces, ¿cuáles son las que más impactan en mi negocio? Porque esas son las que necesito trabajar. Segundo paso, ¿no? Y eso las voy poniendo acá, ¿no? Pensemos que salieron estas. Segundo paso, el vendedor se califica. Normalmente, no es una regla, por supuesto, porque me ha tocado de todo, es que cuando se aplica el documento es que los vendedores tienden a calificarse alto desde su percepción. Normalmente hay vendedores que sí tienen muy claras sus métricas y sus indicadores y entonces se califican de manera distinta, ¿no? Pero bueno, hay de todo en este caso. Sí, denme un segundo. Después, el tercer paso es ustedes califican al vendedor, pero traten de no calificarlo con base a sus sentimientos o a su percepción, sino que la mayor parte, no se pueden todos de pronto, pero la mayor parte de estas habilidades las puedan medir. Si le pueden hacer con datos, mejor, porque entonces ya ustedes no lo califican con base a su sentir o con base a lo que yo creo, yo pienso, me cae bien, me cae mal, sino con base al número, como tal. Entonces, sería el siguiente paso, ¿no? Y ese paso, si no lo tienen, bueno, pues se tendría que desarrollar, ¿no? Ahorita con ChatGPT lo podemos desarrollar súper bien para que veamos dentro de los datos que el mismo negocio nos da, cuáles podemos sacar para medir cierta competencia, ¿sí? Es decir, la prospección, eso sería como el ideal, ¿no? Aquí la prospección en frío, prospección digital o como ustedes le quieran poner, ¿no? Resulta que yo no tengo datos, ¿no? Suponemos un ejemplo, yo no tengo datos. Primero, no tengo un KPI de prospección. O sea, no sé cuántos clientes nuevos necesito todos los meses para llenar mi. Para de entrada de ahí, pues ya va a ser muy complicado que yo evalúe porque pues con base a qué voy a evaluar, ¿no? Y segundo, pues cuántos prospectos está generando cada vendedor en dado caso de que el vendedor traiga los prospectos. Entonces, si no tengo esos datos, entonces mi calificación va a ser 100% subjetiva. Va a ser con base a mis creencias, a lo que yo pienso. Y entonces eso puede ser que o sea, les puede servir como un punto de partida, porque con tu experiencia el negocio puedes decir, es que me falta prospección, no tengo los datos, pero con mi experiencia puedo percibir que falta esto y entonces me gustaría desarrollarlo. Se puede hacer también, ¿no? No necesitamos ser perfectos o tener todas las métricas o todos los datos para comenzar. Con lo que yo siempre soy de los que piensa que dice, yo pienso siempre de más vale hecho que perfecto, ¿no? Lo hacemos y vamos perfeccionando la herramienta hasta que ya tengamos algo bien estructurado, porque también me puedo dar cuenta de que pues no tengo datos. Y dices, si no tengo datos, pues ¿cómo voy a mejorar? No hay forma de que mejore. Estamos de acuerdo, pero con la experiencia que tengo del negocio de muchos años, de lo que ustedes quieran, podemos empezar a trabajar con estos, ¿no? Porque lo estoy viendo, lo estoy percibiendo, tengo la sensibilidad y eso también es muy válido en el tema de liderazgo. Bien, entonces, sí queda claro o tienen alguna pregunta sobre cómo van a trabajar acá. Entonces vamos aquí a calificarnos. Cuéntame, Celia, en lo que voy aquí calificando a este vendedor ficticio. Buenas noches. Cuéntame. Fíjate que mi pregunta es, y a la hora de que evaluamos al vendedor, le damos, digamos, lo analizamos solo bajo la brecha, el promedio final, o también se le da, digamos, como una idea, hoy que hablan de esta evaluación 360, cómo lo evaluaron los compañeros, o es preferible no. Mira, sí, una vez que ya sale la evaluación, entonces la misma herramienta te genera como este dashboard, ¿no? De en qué puntos son en los que tiene que mejorar. ¿Sí? Esta herramienta o este Excel está diseñado específicamente para darte un plan de acción sobre los puntos más bajos. ¿Sí? Identifica cuáles son los puntos más bajos sobre estos indicadores, de acuerdo a la calificación, y te dice, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la proactividad. Si salió mal en la proactividad, entonces lo que te sugiere es bloquear 1 hora diaria para prospección sin que te lo pidan.
¿no? Esa sería como acciones sugeridas. Dos, proponer 2 ideas de mejora al mes, anticipar objeciones antes de la reunión y crear tu propia lista de prospectos. ¿Qué preguntas tú puedes hacer como líder? Pues mira, esperas instrucciones o tomas normalmente la iniciativa, ¿no? ¿Cómo es tu forma de trabajar? ¿Qué hiciste esta semana sin que te lo pidiéramos? ¿No? ¿Cómo identificas oportunidades antes que otros? ¿Qué problema del equipo podrías resolver en las próximas semanas? ¿No? Algunas preguntas que tú le puedes hacer al vendedor para trabajar su productividad. Y después, ¿no? La regla en temas de mentoring, la regla de las 2 horas. Identifica una tarea que nadie te ha pedido hacer. Esto se lo puedes dejar de tarea al vendedor para trabajar su proactividad. 2, dedica 2 horas esta semana a ejecutarla, presenta los resultados a tu líder y repite esto semanalmente. Es decir, todas las semanas o cada 15 días, eso ustedes lo evalúan, vas a identificar una tarea que nadie te ha pedido hacer. Vas a dedicar 2 horas esta semana a ejecutarla, presentas los resultados y repites semanalmente. Y así, para cada una de las habilidades hay coaching, un plan de mentoring, ¿sí? Y esta parte de acciones sugeridas que se pueden trabajar con el vendedor. Sí, ya como que te da un plan de acción. Ojo, esto es para estas de acá, ¿sí? Para esta herramienta. Si ustedes, o para estas habilidades, si ustedes van a poner otras habilidades, entonces, bueno, hay que ver qué acciones sugeridas puedo tener para otra habilidad, qué preguntas de coaching puedo hacer y qué ejercicio de mentoring puedo aplicar para esta habilidad. Pero para eso podemos aplicar ya la inteligencia artificial a ChatGPT, que ya la mayoría de ustedes ya lo usa, donde ya le pregunto a la inteligencia, tengo un vendedor que tiene 5 años en el negocio, que tiene estas características, que le hice una evaluación del desempeño y salió muy bajo en su proactividad. Actúa como un experto en proactividad o en desarrollar habilidades de proactividad y dime 5 preguntas de coaching que le puedo hacer y dame 2 ejercicios de mentoring que puedo aplicar. Y entonces eso ya se convierte en tu plan de acción para las próximas semanas. Con ese vendedor específicamente para desarrollar alguna de estas habilidades. ¿Sí me explico? Celia. Sí, sí, listo, gracias. Y si tienen dudas, bueno, este documento específicamente te da todo, te da todo de cada una de estas, ¿no? O sea, yo quiero trabajar todas, ¿no? Aunque no se los recomiendo porque tienen que escoger la que más impacto y la que más urgencia genere. Pero si no les sale, de todos modos, aquí resiliencia, proactividad, o sea, te da en recursos todas las habilidades que yo puse allá, ¿sí? ¿Qué les propongo? Porque al final este ejercicio se trata, o esta tarea, este club, ¿no? Se trata de que nos vayamos desarrollando todos, ¿no? Como tal. ¿Qué les propongo? Si ustedes sacan una lista de sus habilidades, decir, mira, Aldo, estas son las competencias que a mí me gustaría desarrollar, ¿no? Todo eso lo pasamos yo lo paso, ¿no? Ya saben que yo trabajo mucho con inteligencia artificial, lo paso con inteligencia artificial para que les saque un plan de trabajo por vendedor. Lo que sí ya no podría hacer, les podría dar sugerencias de alguna manera, pero ya no podría hacer es cómo van a medir cada habilidad, porque eso ya depende de la data que ustedes internamente generen. Eso sí ya sería complicado, ¿no? Y lo que podemos hacer es que lo pongan en el grupo, ¿no? El grupo de pronto se va a llenar de mensajes, les voy a pedir paciencia. Lo pongan en el grupo y yo voy poniendo las respuestas en el grupo para que todos se puedan retroalimentar o todos nos podemos retroalimentar en el grupo, ¿no? Porque al final se trata de eso. Ahorita sacamos conclusiones de todo lo que hemos platicado, ¿no? Para que no nos perdamos. Cuéntame, Vicente. Sí, mira, estaba viendo todas estas competencias y de alguna forma pues, se pueden medir, aun cuando no tengan muchos datos, precisamente por lo que comentabas de, de ya conocimiento del negocio, ¿no? Pero lo que yo ahorita me puse a pensar revisando todos los puntos es qué pasa con la mentalidad de la gente cuando se tiene muchas ideas limitantes y no se las puedes quitar, ¿no? O sea, dentro de tu experiencia, ¿qué pudieras recomendar, A ver, Aldo?
A ver, otra vez, no entendí. ¿Me repites la pregunta? Sí, mira, hay personas que dicen, no, no voy a vender, no voy a vender. Ah, oye, y bueno, pues deberías de capacitarte por tu cuenta, como, porque yo explico lo que es el alto rendimiento para vendedores, ¿no? No, es que está muy caro, no, está muy caro. Y no le quitas ese tipo de mentalidad a la gente. La mentalidad es que se tiene que ir a las 5 o 6 en punto. Ah, pero pues sí puede llegar tarde, ¿no? Entonces, o hay gente que dice, no, no, no voy a llegar a lo que tú me pides es imposible. O sea, ese aspecto de mentalidad que lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, esa parte, ¿cómo la pudiéramos nosotros mejorar en el aspecto de ventas? No sé si me explico, Sí, me queda claro la respuesta. Em, Mira, no, dice Carlos que creencias limitantes. Sí, sí. sí, así es, así Mira, es. no, hay una máxima que es bien importante, que a mí me gusta mucho seguir. No puedo trabajar aquello de lo que la persona no es consciente, ¿sí? Si dentro de mi escala de valores yo pienso que estoy actuando bien y que yo tengo la razón, hacerte cambiar de opinión, o sea, hacerle cambiar de opinión a la clase media de Latinoamérica, ahí me cuentas. Necesitas tiempo, no digo que no se pueda, pero requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho compromiso. Entonces, si yo no me doy cuenta que tengo un problema, entonces no voy a aceptar la ayuda o el acompañamiento de alguien porque no me he dado cuenta que tengo un problema. ¿Sí? Eso es lo primero. Eh, ¿Qué tendría que hacer primero si quisiera trabajar con este tipo de actitudes del vendedor? Es que el vendedor se dé cuenta de lo que está perdiendo, hacerles su evaluación, hacerles una evaluación para que en función a esa evaluación se den cuenta de lo que están haciendo, de lo que están dejando de hacer, de lo que están dejando de ganar o de lo que están perdiendo por ese tipo de actitudes. Si después de esa evaluación el vendedor no se da cuenta y sigue diciendo, no, es que yo estoy bien, es que yo con esto me siento contento, es que con esto no sé qué, entonces ahí entra lo que comenta Mateo. Llegará un momento de decidir si este vendedor es el que estás buscando para tu negocio o mejor cambiar. Porque no podemos cambiar a alguien que no ha generado la conciencia de que eso es lo que tengo que cambiar, porque yo pienso que estoy bien en mi actuar, ¿sí? Eso es generarle evaluaciones. A través de la evaluación es como podemos hacer que el vendedor se dé cuenta, pero, insisto, yo tengo un problema, ¿no? Es hipotético, por supuesto. Soy borracho, ¿no? Me gusta tomar. ¿Y por qué no vas al alcohólico? Pues es que pues yo no creo que esté mal. Una borrachera cada fin de semana, ¿qué más puede pasar? O sea, yo no acepto mi problema. Y mientras no acepte mi problema, me pueden meter 20 veces a rehabilitación y me voy a volver a salir y voy a volver a caer porque no he aceptado que soy un adicto. En el momento que acepte que soy un adicto es el momento en que empieza la transformación. Lo mismo pasa con los vendedores. Si yo no me doy cuenta que necesito y que estoy mal en esto, entonces no puedo mejorar. Pero para darme cuenta que estoy mal en algo, necesitan evaluarme o necesito evaluar o que me evalúen constantemente para saber el punto en el que estoy y cuánto puedo mejorar. Porque a partir de ahí empiezo a detectar creencias limitantes. Aldo, ¿por qué te vas a las 7 en punto cuando puedes seguir atendiendo a las 9? Ah, pues mira, lo que pasa es que lo que sucede es que si yo no me voy a hacer ejercicio, Aldo, me estreso demasiado, me causa mucha ansiedad y al otro día no rindo. Entonces tengo que desconectarme para que al otro día esté bien. Ok, perfecto. Entonces en tu horario de trabajo, ¿cómo vamos a eficientar o cómo vas a eficientar? Aquí se aplica, ¿cómo vas a eficientar tu tiempo? ¿No? Para que entonces puedas obtener tu mayor rendimiento y tus mayores resultados. Y entonces en función a eso haces un plan de trabajo para optimizar su tiempo, para optimizar sus tasas de cierre, para optimizar su prospección en su horario laboral, porque ya sabes que no cuentas con ese vendedor después de su horario de salida. Pero es un vendedor que te puede estar dando el resultado, sí o no, pero que tiene un compromiso
porque el compromiso no lo puedo medir porque trabaje a las 10 de la noche, ¿no? Hasta las 10 de la noche, pero tiene un compromiso, tiene buen ambiente laboral, participa, etcétera. Entonces digo, mira, pues sí, necesita su tiempo, porque si no se toma su tiempo, pues es peor, porque entonces pasa lo que comentaban hace rato, pues se va a divorciar y luego va a ser peor. No sé si me explico. Entonces ahí tenemos que evaluarlo mucho por cada vendedor, porque de pronto cada uno necesita cierta medicina. Ahí Leslie nos comentaba, recomienda a Brian Tracy escuchar videos. ¿Tú lo recomiendas o si yo lo recomiendo? Ya lo recomendé. Yo lo recomiendo. Sí, Yo lo él es recomiendo. muy bueno. Sí, es bueno. Para mí es algo frustrante tratar ese tipo de personas negativas. Por más que les dices y no, es frustrante como lo que decías, Vicente, es frustrante. Y lo más práctico es, bueno, si no quieres, no le puede gustar su trabajo y está ahí, habrá fuerza, ¿verdad? O dos, o sea, tienes que agarrar la conciencia para ampliar, abrir tu mentalidad y cambiar, ¿verdad? Porque si no estás consciente en querer cambiar, no lo vas a lograr. Y si no, y no, y no. Y eso pasa mucho ya con la gente más adulta, después de los 60, ¿verdad? Si ha venido con una escuela. No, sin ofender, Esa es pero una se ha defensa. dado. Se ha dado. Yo me he topado con muchas personas así. No, es que yo puedo, que no, y no, es que así no se puede, que no se va a poder. Vale, está bien. Entonces, o ya están cansados, o no les gusta lo que están haciendo, Los o, rocas están duros. ¿manda? Los rocazos están duros después de los 60. Pero, pero bueno, No, bueno, sí, Brian Tracy es muy bueno, es bueno. escúchalo, muy bueno. Sí, es bueno, la verdad es que sí, es bueno. Eh, Ujú. Muy bien, yo acabo de descubrir, sí, pues sí, lo acabo de descubrir realmente. Hay un documental en Netflix que se llama El método Stutz. Creo que lo había recomendado anteriormente. Stutz, Netflix. Es un psicoanalista, me parece, que tiene herramientas muy interesantes de desarrollo humano. Pero me gustó el documental y me compré el libro el libro se llama Método Stutz. No, Método Stutz se llama. El método Tools, T-O-L-S, de herramientas. Y te da 6 herramientas de desarrollo humano. No lo tengo en PDF, si no se los pasaba. Lo compré. Método Tools está muy bueno. La verdad es que ¿Lo yo creo puedes que escribir, Aldo, por favor? es el método, a ver, se los pongo por acá. Método Tools. Autor, Tools, precisamente. Buen libro. Si les gusta el tema del desarrollo, encontré ahí 2 o 3 herramientas buenas que me han ayudado también. Bueno, cuéntame, Rafa, y luego Celia, y luego vamos cerrando también. Y hay un poquito para aportarle a Vicente, qué es lo que yo hago, porque este tema sí es tenaz. Yo trabajo mucho con la metodología SMART. O sea, les pongo, y eso un poco nos ayuda a establecer básicamente los temas bajo criterios específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido. Entonces, eso me ha ayudado a que se metan un poquito más en el patín a llegar a esa meta. Pero si ya definitivamente no lo logran, yo sí prefiero o dejarles ahí, porque puede ser que vendan a su manera y ya no me desgasto, y ahí están. O definitivamente les despacho porque te contagian al resto, y eso es tenaz. Entonces sí, a veces cuesta un montón, al menos los que tenemos personalidad de amigos y de padres y de cobijar a la gente, me ha costado estar en ese plan, pero realmente ahí toca cambiar el sombrero a jefe y enfocarte en el resultado, porque te contagia el equipo, te contagia a los chicos y eso sí, eso es peor todavía. Entonces, pero me ha servido mucho el Smart, me ha servido mucho el Smart. Hay algunas matrices muy buenas en internet. Ya les voy a compartir una que yo tengo ahí en la oficina que también es chévere, que va en función de mi negocio y que lo pueden adaptar
algunos porque ya lo tengo bien establecido y el que llega es justamente en ese punto. Entonces, el que quiere salir y ganar, si se somete, si se pone disciplinado y a algunos les cuesta más, a otros menos, unos llegarán en 2, 3 meses, otros en 6, otros al año, pero me ha funcionado bastante bien. Y eso sí, el que no se somete ya, si quiere estar ahí, que esté, pero la verdad no le paro bola porque Sí, si no, es tenaz, o sea, el tema es complejo. 100%, 100%, sí, sí, sí. Si te estás saboteando, hay hay veces que evalúas y va fuera, ¿no? De alguna manera, porque si no es peor. Sí. Total. Te contagia Gracias. y el resultado es peor. Así es, gracias, Rafa. De hecho, para eso es el grupo, ¿no? Aquí, a diferencia de escuela de ventas, ¿no? Hay muchos aquí que están en escuela de ventas, es una comunidad y es cerrada, aquí es un grupo donde pues pueden participar y si tienen aportaciones, recomendaciones, libros, artículos, todo lo que sea de valor, ¿no? Ahí sí acoto, todo lo que sea de valor para el grupo, pues adelante es bienvenido, ¿no? Se pueden sentir en la libertad de compartirnos ahí lo que ustedes quieran, porque al final es parte como del crecimiento del equipo, ¿no? Ya si nos van a mandar memes o chistes o algo así, pues ya no, porque no estaría dentro de, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, que Leslie nos está compartiendo si quieres lo puedes compartir en el grupo, porque ahí el grupo hace la fuerza de líderes, porque al final todos somos líderes y todos compartimos mucho de lo mismo. Celia, cuéntame. Yo quería compartir un poquito una experiencia, digamos, que tuve, creo que el año pasado medio lo había platicado contigo, con vendedores que ya tenían bastante tiempo y no querían integrarse, digamos, a los cambios, crecer, pues ya consideraban que ya lo sabían todo, ¿verdad? Y sí, con el problema de las creencias limitantes que comentaba ahí el compañero. Y yo recuerdo que tú me dijiste que era importante la actitud, ¿verdad? Como ya lo mencionaste, o sea, que la persona realmente se dé cuenta de que sea consciente, ¿verdad? De lo que necesita mejorar. Como ya era gente con bastante tiempo, pues emocionalmente, yo recuerdo que tú me dijiste, valora cuánto tiempo vas a invertir en ayudarles. Entonces, desde el punto de vista emocional, dije yo, bueno, voy a intentarlo, pero sí tiene mucho que ver la actitud de la persona, o sea, si la persona realmente está dispuesta, o sea, que uno no sea lo que ya mencionaste, pues que ya crean que lo saben todo y por más que uno quiera hacerlos despertar, no quieren. ¿Verdad? Entonces, sí, que en 1, 2, 3 sesiones siguen exactamente igual, ¿verdad? Por más que se les hacen mediciones y no, o sea, siguen cerrados totalmente, pues ahí es donde toca tomar decisiones, pues porque no se puede invertir demasiado tiempo. Entonces, si no se ve que realmente van cambiando su actitud, pues ni modo, o sea, el que no quiere ser ayudado, pues ya no depende de uno. Es prácticamente lo que quería aportar. Así es, exactamente. Y que, bueno, ya en resumen, Celia, ¿qué hiciste? ¿Lo sacaste? ¿Cómo te fue después de esa conversación? Sí, sí, todos. Ahorita todos están, es nuevo personal. Entonces, de hecho, eso me ha influido bastante este año a que pueda estar en las clases, porque entonces hay que capacitar y todo, ¿verdad? Entonces lleva su tiempo por el rubro, pero ahí vamos caminando. Entonces ha entrado gente que no muy comprometida, ha vuelto a salir, pero ya hay un par que ya van encarrilando, así que, y con una actitud totalmente diferente. Entonces cuesta, pero se encuentra. Pero lo importante es la actitud. Eso es lo que he visto yo, que por muy bueno que sea alguien que tenga, o sea, de pronto ya sepa cosas, ya vaya avanzado, pero si la actitud es negativa, si te va a infectar a los demás, no vale la pena, ¿verdad? No vale la pena. Es mejor alguien que quizás le cueste un poquitito más, pero que lleve una actitud positiva, ¿verdad? Proactivo, que desea aportar, que mantenga un buen ambiente. Eso creo que es muy importante. Así es, 100%, 100%. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Celia, por compartir. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué toca? Bueno, ya tienen las herramientas. El segundo paso es que hagan una lluvia de ideas para desarrollar sus competencias. Una vez que desarrollen sus competencias, es que vean que esas competencias se puedan medir o tengan datos medibles de preferencia. Si no tienen datos medibles, no importa que comiencen, lo importante es comenzar
a medir y luego van mejorando y van recopilando datos por cada una de esas competencias, ¿no? Acuérdense, siempre más vale hecho que perfecto. Más vale comenzar y no esperar a tener todo para comenzar, porque si no, nunca va a pasar, ¿no? Eso me queda claro. Entonces, sacan sus competencias. Segundo paso es, ¿se pueden medir o no se pueden medir? ¿O de qué manera se pueden medir esas competencias como tal? Y después hacer el plan de trabajo por cada una de esas competencias. ¿En qué los puedo ayudar? ¿En qué les puedo aportar de alguna manera? Es que pongan en el grupo, estas son las competencias saldo, ¿no? Podemos dar estos días, estas son las competencias saldo que nosotros queremos medir, yo quiero medir, bla, bla, bla. Ya depende de la participación del grupo, voy analizando. El lunes, yo creo, esas competencias, les digo cómo, o les doy sugerencias de cómo las pueden medir y qué plan de acción pueden tener. Independientemente de que eso también ustedes lo puedan trabajar con inteligencia artificial, con ChatGPT, porque pues a muchos les hemos mostrado cómo trabajar con inteligencia artificial, pero bueno, los podemos acompañar en ese sentido. Bien, cuéntenme, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de finalizar? Cada uno vamos a ver cada cuando vamos a ver vía online. Vamos a tener 2 encuentros al mes, Vicente. Un encuentro va a ser una herramienta como esta, ¿sí? Esta es la herramienta de competencias reales contra competencias deseadas. Dentro, es que hay un catálogo amplio, ¿no? Por ejemplo, están dentro de las competencias que vamos a estar viendo. Por ejemplo, está el método socrático, está cómo construir roleplays adecuados con equipos de venta, vamos a ver cómo generar planes de acción, una herramienta para generar planes de acción de equipos de venta, otro de modelado de conducta de vendedores exitosos. Vamos a hacer hay una herramienta muy bonita que se llama el mapa de la empatía del cliente, que también ya está lista. Cómo dar un feedback efectivo, ejercicios de asertividad en ventas, el diagrama de Chicago para resolver problemas en ventas, el análisis gap en ventas, el mapa de la carrera de ventas. Hay muchísimas herramientas que vamos a estar viendo y esto lo vamos a ver una al mes. ¿Sí? Así como esto, porque si se fijan, son herramientas que yo les doy la base, vemos de dónde partimos y después pues viene su desarrollo y su implementación sobre todo. Entonces, eso cada mes, pero también cada mes nos vamos a ver, una vez al mes nos vamos a ver para hacer sesiones ya de networking, donde pues vamos a conversar, depende del número de integrantes que vayan entrando, en grupos pequeños o grupos más grandes, donde vamos a hacer planteamientos de problemas que nos encontramos frecuentemente como líderes comerciales. Y pues la idea es darles preguntas para que ustedes se vayan guiando y vayan respondiendo a estas preguntas y nos vayamos retroalimentando con la experiencia de todos. ¿Sí? Entonces, sobre problemas puntuales que nos vamos presentando en ventas. Antes de la sesión, días antes de la sesión, yo les voy a presentar una encuesta para que ustedes digan, pues me gustaría platicar de esto, y en función a eso, pues vamos a ir conversando para ir generando ideas de venta al final, ¿no? Ustedes ya mismos van identificando quiénes son, de qué, ¿no? Sector, etcétera, se vayan presentando y entonces vayamos a hacer una comunidad bien interactiva. Entonces van a ser 2 encuentros al mes, Vicente. El siguiente, en networking, me parece que es el 28, me parece, 29 de octubre. ¿Bien? Bueno, pues entonces, si no tienen más preguntas, les agradezco mucho. Espero ahí su lista de competencias para trabajarla y nos vemos, bueno, nos seguimos ahí hablando en el grupo y nos vemos dentro de 2 semanas. Bien, cuídense mucho, que les vaya muy, muy bien. Gracias, Aldo. Gracias, Aldo. Gracias, Buenas Aldo. noches. Feliz noche y feliz noche a Gracias, todos. feliz noche. Gracias, Aldo. Feliz noche. Buenas Gracias. noches. Gracias, que estén muy, muy bien.